quién más viene. Si es que... Roberto. Ok, bueno, entonces seguimos en lo mismo que hemos seguido. Ok, ¿cuál es el desayuno grasiento, por cierto, que le vamos a atravesar hoy a Paola? No mismo de ayer, doctor. Ay, es que te dejaste el desayuno y lo metiste a la refri. Yo pensaba que ibas a querer, si querés solo recalentar en el micro lo que estás desayunando ayer, por mí bien. Bueno, el desayuno de inglés, vaya. Desayuno inglés, ¿ok? Magnífico, ¿ok? Y por supuesto, eso sí, al pan tostado le tenés que meter una capa así gruesa, navegable de mantequilla. Para que estemos seguros que tiene una buena cantidad de grasa. ¿Ya ven? ¿Ha visto cómo se comen el pan los españoles? De que le ponen como medio bote de pan de oliva, de aceite de oliva. Sí. Sí, así. Sí, ya lo sé. No solo en España. No solo en España lo hacen. Bueno, aparte de la península ibérica, en Cuba también se hace. Acordate que los cubanos tienen mucha más influencia española que el resto de Latinoamérica. No sé si en Puerto Rico, nunca, Puerto Rico, porque bueno, ya se americanizaron, pero en Cuba, como fue colonia hasta 1898, 1899, y tenían inmigración española, sí se acostumbraba a hacer eso. Aunque desgraciadamente, cuando te decían pan con aceite, muy rara vez tenía aceite de oliva, o por lo menos no en su forma completa, sino que mezclaban por cuestiones de costo. Pero sí, una cantidad de aceite que el pan queda incluso hasta ensopado. Pero eso era, de hecho, eso es en gran medida, fíjate que no es una merienda, sino que es lo que comían los campesinos. Cuando ibas a trabajar, ellos llevaban un pan, o llevaban, pues supongo que ya, un pan de esos largos, una botellita de aceite de oliva que se conserva bien, si había un pedazo de queso y una mula de bota de vino, ¿va? Porque esos manes bebían vino como que fuera agua, desayuno, almuerzo y cena. ¿Va? Entonces de ahí viene la costumbre. Lo que nunca he entendido es, porque la bota de vino, eso es como un cuerno, entonces ¿cómo hacen? Porque tenés que, y echártela arriba y entonces beber del chorrito. Lo que no entiendo es cómo hacen para no terminar todos manchados. Supongo que eso será un arte aprendido desde la infancia, cómo no darte una ducha con vino cuando utilizas la cosa esa. No sé. Irma, tal vez tenés idea de cómo se hace eso, pero yo no. No estoy segura de qué hablas. Son como esas vineras largas. Una bota de vino es, bueno, tiene una forma como de estómago, vaya, hecha de cuero, con una tapa así, con una punta y una tapita. Entonces, por supuesto, un strap para andarlo colgado así como que es bolso. Entonces, si quieres beber de ella, agarras aquella bota que está llena de vino, le quitas la tapita, que es de presión. Generalmente la tapita la hacen con un pedazo de cuerno de animal bien pulido. Entonces se quita así, levantas aquella, para que caiga un chorrito de vino y vos abrís la boca para que te caiga en la boca. No, fíjese que no las he visto. Lo que sí he visto son como unas vineras que son largas y que sirven el vino con la presión del dedo, regulando la presión con el dedo.
Sí, esa es de vidrio, pero bueno, obviamente que, como te digo, la bota de vino era el equivalente de la catimplora o del cumbito de nuestros campesinos. Lo único que no llevan agua en él. En las botas no se lleva agua. De hecho, creo que se arruinan si las llenan de agua porque se pudren. Pero como el vino tiene alcohol, no se daña. Entonces ahí lo mantienes cerrado y andas aquello como que es un morralito al hombro todo el día. Haces eso como morralito al hombro todo el día, y esa es la manera de andar transportando tu bebida. No es en toda parte de España, creo que eso es más típico de la parte norte de España, o sea, hacia el País Vasco, hacia Galicia, pero se supone que andabas, y había, por supuesto, de todos los tamaños, unas chiquitas así personales, hasta unos costales así, que supongo que será para aquellos que tienen garganta de aluminio, ¿eh? ¿Okay? Y de hecho, si vas a España, te vas a ver, ese es uno de los clásicos souvenirs que la gente trae de España. O que si vas a la Asociación Española, siempre tienen uno de esos colgado en la pared. Es que aquí no se ve mucho, pero vas a ver, por ejemplo, te diría, como te digo, lugares como Cuba, Guatemala, México, que tienen bastante todavía inmigración española. Vas a ver que eso es típico, que vas a la Asociación Española y tienen una de esas cosas colgadas, y si son del norte de España, también una gaita, ¿ok? Una gaita, vaya, una bota de vino se ve muy parecido al cuerpo de una gaita, instrumento musical que toda la vida he querido conseguir. A mí me gusta ese tipo de música, de gaitas. No soy fan de cómo suena. Particularmente porque la manera tradicional de practicar es pararse frente a una pared que te refleja el sonido y practicar, porque el eco es lo que vos estás escuchando, que te dice si estás bien tocado. Entonces, para poder venir, levantarme una mañana temprano, así cuando está saliendo el sol, agarrar mi gaita, inflarla y ponerme a practicar frente a la ventana de la gorda. Pero tiene que hacerlo de la manera correcta, con kilt, ¿verdad? Bueno, eso es fácil, una falda de colegiala. Sí, porque si no, no está en nada, no le va a sonar igual. Sí, pero como todo buen escocés, con una falda de colegiala, te faltó. Y sin calzoncillos. Esperando que no sople el viento. Sí, pero ya te imaginas despertar. Ya sé que le va a sacar un susto a la gorda. Bueno, te imaginas que, bueno, de hecho mi ringtone es ese, porque como es un sonido tan penetrante, yo puedo tener el teléfono al otro lado de la casa y se escucha, ¿eh? Son increíblemente ruidosas, ¿no? Pero sí, como buen escocés, de preferencia hacer un dúo de gaitas y convencer a Emilio. ¿Te imaginas un concierto a las 6 de la mañana frente a la ventana de la gorda? Muy tarde, doctor, a las 5. Bueno, vos lo has dicho. Triste es la vida de la gorda. No, para ella está bien 6, porque se levanta a las 10. Se levanta a las 10. Como no tiene clase de filosofía, de fisiología a las 8. Y tengan la clase que tiene. Si ella está feliz por las clases virtuales. El día en que regresen a clases presenciales y tenga horarios dispersos en el día, ahí va a llorar. Ahorita no, ahorita está contenta porque, oíme, te has dado cuenta, bueno, no te has dado cuenta, lo que pasa es que ya estás en tercer año de medicina aquí, mal que bien, la clase de las 8, por lo menos conmigo se va a tener, va en forma correcta. Y bioquímica, psicología, tienen clase, oíme, pero si hablas con gente de otras carreras, te das cuenta que este sistema virtual, la mayoría de los docentes no dan clase. O sea,
literalmente cuelgan 4 cositas en la plataforma, dejan una tarea y no se toman ni una hora de todo el semestre para dar una clase como Dios manda, sea por Zoom o sea física, como sea. No, para nada. Y ponen unos exámenes virtuales. Ahí está el examen, ahí tienen todo el fin de semana para contestarlo. A sabiendas de que si yo dejo un examen no supervisado por un fin de semana, ¿qué es lo que vas a obtener? Es una chepiazón escandalosa, ¿va? Pero sencillamente le vale. Así. Doctor, usted cree que se tiene que ir de medicina, pero la verdad es que no. Es que en medicina, no, sí, yo sé que pasa en medicina, pero, o sea, al grado extremo que veo en otras carreras, no tanto. Aquí todavía, y por lo menos algunos lo intentamos, ¿va? Sí, yo sé que hay gente en medicina que no ha dado una clase en 2 años. Y me reservo los nombres, ¿va? Pero como te decía, sí, yo sé que te das cuenta que en medicina es mucho más catastrófico por las consecuencias, pero en otras clases, mira, por ejemplo, carreras como ciencias económicas, que literalmente son 100% virtuales y que la retroalimentación sobre si los alumnos están aprendiendo o no es esencialmente inexistente porque los maestros no les molestan, no son felices. Ellos son felices manejando su trabajo por la plataforma virtual porque ya lo cargaron todo hace 2 años y creo que no se vuelven a molestar en encender la computadora, excepto el día de sumar y enviar las notas. A menos que alguien me pueda demostrar lo contrario. Nefasto. Bueno. Entonces estamos con tu desayuno es inglés, ¿ok? Bien aderezado, eso sí, con mantequilla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en esta situación? Estábamos con esto, con la idea de que querías disolver la grasa mediante bilis. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? En primer lugar, decíamos, el mecanismo para liberar esa bilis, ya habíamos hablado que normalmente lo que hacías era estimular la secreción biliar mediante 2 mecanismos. Uno es utilizar secretina para aumentar la producción en volumen. Pero esta producción está mediada por secretina. Y lo que vas a tener aquí principalmente es secreción de agua y bicarbonato. Mientras que la presencia de grasa en particular, que es el estímulo más grande, me va a estimular aquí la producción de colecistocinina, y la colecistocinina me va a causar 2 cosas. 1, contraer la vesícula biliar y empezar a secretar bilis, que esencialmente es concentrada y tiene bilirruina y sales biliares. ¿Ok? Y al mismo tiempo que se contrae la vesícula, relaja el músculo liso en la papila duodenal, porque en condiciones normales este músculo liso tiene que estar en un estado de contracción tónica para evitar el reflujo de bilis y de ácido y enzimas al páncreas. Si vos refluís enzimas al páncreas, lo que te vas a ganar es una pancreatitis. Y una pancreatitis, las leves te aterrizan en cuidados intensivos. Las graves, una pancreatitis necrotizante grave, es una de las 3 o 4 cosas más graves que vas a ver en tu carrera. ¿Ok? Es un desastre total cuando el páncreas es atacado por sus propias enzimas, empieza al degradarse, a soltar sus enzimas de los granos de las células
y todo ese montón de cosas empieza a disolver literalmente el contenido de la cavidad abdominal. Mira qué bonita se ve. Ahora, la presencia de ácidos, de ácidos y sales biliares liberados al duodeno, una parte de ellos, de hecho la mayor parte, 94% de las sales biliares que echas acá, se reabsorben en el duodeno y regresan al hígado por vía de la circulación. Este proceso mediante el cual vos secretas componentes de la bilis, lo reabsorbes, pasa al hígado para ser resecretado, es lo que llamamos circulación enterohepática. ¿Ok? Y fíjate que de hecho es una inmensa cantidad. Cuando esta circulación enterohepática, te libera ácidos biliares a sangre, estimulan al hígado a que secrete y los vuelva a expulsar para evitar que se acumulen. La presencia de ácidos biliares en sangre generalmente que te causa un montón de manifestaciones, entre otras, picazón generalizada y el problema es que esos ácidos biliares se pueden salir de solución y son un componente su componente principal es colesterol. Ahora, vamos a hablar un poquito de la, ¿cómo se llama? De la composición de la bilis, porque es más allá que agua y bilirrubina, sino que acá tengo, solo quitar esto. Tengo esta situación. Yo tengo 3 componentes disueltos en agua: colesterol, bilirrubina y sales biliares. Ninguna de esas cosas es soluble en agua de por sí, ¿ok? O sea que en primer lugar las tengo que solubilizar. Lo primero que hago, bueno, el colesterol es una grasa, lo que voy a tener es una serie de reacciones de conjugación, en la cual yo tengo, por ejemplo, un anillo de colesterol y el anillo, bueno, es así, ¿no? Eso, si te das cuenta, no hay ningún grupo hidroxi, no hay nada saliendo de las cadenas laterales. Eso es soluble en cualquier cosa menos en agua. Conjugación implica que yo le voy a agregar una cadena lateral, generalmente un ácido orgánico, o 2. Esto lo que hace es que tenés esta parte de ácido que ionizable es hidrosoluble y esta parte del anillo que es soluble en grasa, o sea, grasa o solvente no polar. Y ahí tenés un detergente, ¿cabal? Entonces, las sales biliares trabajan, hay 2 maneras de hacerla. La primera es, como te digo, conjugar el colesterol y hacer un éster de colesterol, en cuyo caso aquí tengo esto, ¿va? Un átomo de oxígeno intercalado, y esto es un éster, ¿ok? ¿Te vas acordando de química orgánica ahorita? Luego, las sales biliares son muy parecidas. Lo único que vas a conjugar el colesterol, en vez de utilizar un ácido como un éster, puedes utilizar 2 cosas. En general hay una variedad, pero la primera es utilizar un aminoácido. En este caso el aminoácido más común es taurina. Y entonces tenés ácido tauro desoxicólico. La otra que puedes utilizar es ácido glucurónico
que viene del metabolismo de la glucosa, como su nombre lo dice. Y entonces lo que haces es solubilizar las sales biliares y el colesterol. ¿Qué tiene que ver esto? Ok, ya vamos a caer. Pero primero veamos qué es lo que pasa con la bilirrubina. Si yo tengo vamos a hacer una versión resumida del asunto. Eso es M, ¿no? Tengo un átomo de hierro unido a un anillo de 4 átomos de pirrol. Aquí hay nitrógenos. En la puntita del techito de la casa siempre hay nitrógeno. Por eso se llama pirrol. ¿Okay? Ahora, que están, como dice, fijando el hierro dentro del anillo. El primer punto que yo tengo para convertir el M en bilirrubina es quitar el hierro. Quitar el hierro es capturado por una enzima que se llama, por una proteína captadora que se llama ferritina. Acordate que vos lo último que querés tener es hierro suelto por ahí. ¿Okay? Por lo tanto, tengo ahora el anillo de tetrapirrol y le voy a meter una enzima que agrega oxígeno, más oxígeno, y utilizo esta enzima, la M-oxigenasa. Por cierto, me estoy repitiendo porque si ya lo vieron en bioquímica, no lo digo. Siga, doctor. O sea, no lo vieron en bioquímica, díganlo. Cuente como que no llevamos bioquímica. A lo cual me van a perdonar, solo puedo decir una cosa. Fuck. Lo que hago es romper el anillo y convertir este tetrapirrol en una cadena lineal. Ok. En una cadena biliar. De hecho, aquí lo que lo primero que voy a pasar es por un intermediario que se llama biliverdina. Pero la biliverdina la voy a pasar otra vez por un paso enzimático para convertirlo en bilirrubina. Ok. Ahora, ese es un anillo de bilirrubina y si te das cuenta, bueno, de hecho los pirroles son cíclicos. Cuando vos vas a ver una estructura que es de ese tipo aromático, o sea, donde tenés ese anillito que te indica que es aromático, ninguna sustancia aromática se disuelve en agua. Y eso es tan insoluble en agua como se te puede ocurrir. Gracias. Tan insoluble en agua como alguien lo puede ser. Necesito hacerla soluble en agua. ¿Qué es lo que voy a hacer? Conjugarla para ponerle en los extremos de la cadena 2 residuos de ácido glucurónico. Para esto necesito una enzima. Se abrevia UDP, uridín difosfoglucuronil transferasa. Este UDPG quiere decir que el ácido glucurónico viene unido a una transportadora que se llama uridina difosfato más el ácido glucurónico. Esta reacción que consume energía me va a agregar 2 residuos de ácido glucurónico a los extremos de la cadena y me convierte en la bilirrubina no soluble en agua, no hidrosoluble, que vamos a llamar bilirrubina no conjugada a bilirrubina
conjugada, que no solamente es soluble en agua por causa del glucoronato, sino que además tiene este sector que es liposoluble. Entonces, otra vez tengo algo que es hidro y liposoluble a la vez, es un detergente. Convertí algo que no podía disolver en un detergente, y de hecho, esa es la manera en que vos haces jabones. Bueno, de hecho, es esto, colesterol o algo así, lo que estoy haciendo básicamente es que eso es un jabón, ¿ok? Vaya, para ese efecto. ¿Sabes cómo se define un jabón, Irma? No estoy muy segura, pero sí sabía que se hacía mediante la saponificación. Ajá. Por definición, un jabón es la sal sódica potásica, la sal obtenida por reaccionar un metal alcalino con una grasa. Bueno, no sé si has visto alguna vez cómo se saponifica en los pueblos. No, pero me parece interesante. Una vez hice jabones, pero no. ¿Con qué? ¿Con aceite? Con leche de cabra, creo que era. Y glicerina. Bueno, con glicerol. Ahí estabas haciendo, ese es un tipo de lo que se llama jabón de glicerina, de hecho. Yo no te voy a decir que lo haya hecho, pero mi cuñada, la esposa de mi hermano, ese es su entretenimiento. Bueno, era como un negocito, aunque creo que ya no lo hace, pero hacía ese tipo de jabones de glicerina. Pero yo estoy hablando de lo que se llama, bueno, en los pueblos, lo que dicen jabón de pelota, jabón de chancho. ¿Oíste el término, eh? Creo que sí. Que agarras la manteca del cerdo, vaya, la grasa del cerdo, que es obviamente el ácido graso, y entonces vos pones a hervir un trasto así grande con ceniza, ¿va? Ceniza de leña, que al fin y al cabo la ceniza es súper alcalina, ¿ok? Todos los minerales, en general los minerales alcalinos de la madera, que estaban en la madera, quedaron conforme ceniza, que es súper alcalina. Entonces, vos empezás a hervir agua, a calentar agua y echar la ceniza y tenés lejía, básicamente algo. Lo puedes hacer también si tenés los medios con potasa cáustica, ¿va? Agarras potasa o lejía o ceniza, y luego le empezás a agregar lentamente la grasa para que reaccione, y entonces haces el famoso jabón, que es sacas un líquido espeso, y ese lo vacías en algún tipo de molde y lo enfrías. Entonces lo que tenés es el famoso jabón ese de chancho, que era lo que usaban en los pueblos antes de que existieran los jabones comerciales. Con eso se lava ropa, y si lo haces con suficiente alcalinidad, tenés un jabón bien alcalino que de hecho es muy bueno para desmanchar ropa. Acordate en el campo, cuando se mancha la ropa, generalmente son cosas rebeldes de sacar, y esto era y es bien eficaz. No huele muy bien, no es exactamente la cosa más delicada, vaya, que echárselo en la piel, ¿ah? O sea que, Paola, no lo consideres un producto de belleza, pero funciona. Eso es un jabón. Ahora, aquí lo estás haciendo, lo único que obviamente con un proceso enzimático en vez de calor, pero estás haciendo una grasa, agarrando una grasa en este caso, o algo que se comporta como una grasa, haciéndolo soluble y de hecho dándole la propiedad de ser un detergente, de reducir la tensión superficial. Ahora mira qué es lo que voy a hacer. Sigamos con esto. Yo tengo ahora los 3 componentes ya solubilizados, y voy a encontrar que de hecho, si aquí tengo colesterol, bilirrubina y sales biliares. Si yo pusiera aquí la concentración de bilirrubina, de sales biliares y de colesterol en la bilis, y la bilirrubina es soluble
hasta cierta concentración. O sea, es cierto, ya la hice un detergente, pero no quiere decir que puedo echar 90% bilirrubina en agua y esperar que se disuelva. Por lo tanto, la solubilidad depende de la concentración. Acá, en negro, la curva de la solubilidad de la bilirrubina. Luego el colesterol también, la concentración sube hacia arriba. Aquí 100%, aquí 100%, ¿ok? Mira que la solubilidad de la bilirrubina baja. Luego con el colesterol, curva en rojo. La solubilidad también va bajando. Y hay un punto cuando llega al 100% que la solubilidad se fue para abajo. Y las sales biliares en verde, también la solubilidad baja. ¿Okay? Por lo tanto, hay un punto, si te das cuenta, las tres curvas se encuentran en un punto de equilibrio, o una región realmente, ¿bien? De equilibrio. En ese punto, los tres componentes pueden coexistir ahí en la solución y estar los tres disueltos. Si yo aumento la concentración de cualquiera de los tres, los saco de equilibrio y si caen en esta región, por ejemplo, para la bilirrubina o para el colesterol, lo que voy a tener es que se van a precipitar y voy a tener un cálculo. O sea que aquí, en este sector, en esta región, el sweet spot para el punto perfecto para la solubilidad es donde vos querés manejar la bilis. Si está muy diluida, está increíblemente diluida, y aquí está concentrada, pero no la puedes concentrar más de cierto nivel porque lo que te ganas es una piedra. El otro punto, además, con este diagrama te indica que vos podés sacar algo de solución. O sea, si yo tengo bilis concentrada y saturada, cualquier cosa que la trastorne me va a empezar a hacer cálculos, ¿ya? Eso quiere decir que cualquier cuerpo extraño va a ser un sitio alrededor del cual se forme un cristal de ácidos biliares o de colesterol, y entonces lo que tengo es un sitio donde se forma una piedrita. Nunca hiciste ese experimento en la escuela, generalmente, que agarras una solución generalmente se hace con azúcar, ¿ok? Con azúcar y, bueno, haces una solución súper saturada de azúcar y luego metes un palito o algo así y entonces empiezas a formar cristal de azúcar alrededor. Si vos estás manteniendo eso ahí, que se va formando así como un dulce, vaya, una roca, un cristal de azúcar, rock candy. ¿Sabes a qué experimento me refiero? No lo he hecho, pero sí lo he visto. Bueno, ese tipo de situación donde tenés una solución muy saturada, en este caso sería obviamente el componente de la bilis, una solución muy saturada y metes un cuerpo extraño que puede ser una mucosa dañada por bacterias, puede ser un parásito, puede ser lo que sea, y te saca la bilis de solución y te la precipita, te precipita colesterol o te precipita sales biliares, es el mecanismo estándar de formación de cálculos. Eso o una concentración muy alta, la mayor parte de los cálculos son de colesterol, ¿ok? Porque es lo que podés enviar en demasiada grande cantidad hacia la vesícula, tanto que ya no puede disolverlo todo y una parte empieza a formar cálculos de colesterol. Que dicho sea de paso, dato curioso, son resistentes a casi todos los solventes de tipo ácido, cosa que es interesante para la medicina forense. O sea, si pensabas deshacerte de tus enemigos disolviéndolos en ácido, tenés que saber que si es alguna doña gorda y tiene cálculos en la vesícula, esos cálculos van a sobrevivir a tu intento de deshacerse del cadáver. Qué buen dato perturbador.
No, de hecho, fíjate que eso... Mintió Breaking Bad, doctor. ¿Ah? Mintió Breaking Bad. No, créeme que Walter White, yo sé algunas más, me sé algunas más que Walter White. Este es un caso, ese caso de los cálculos fue famoso fue un caso famoso de medicina legal, no aquí, sino en Inglaterra. Había un man que se llamaba John Haidt. John Haidt era un tipo que buscaba, bueno, literalmente era un depredador que cazaba viudas, vaya, enamoraba viudas, etcétera, se casaba con ellas o, bueno, se hacía pareja de ellas, las asesinaba para quedarse, generalmente eran mujeres con alguna posición económica, quedarse con el mobiliario, las joyas y todo, venderlas, etcétera. Y, era la época de la Segunda Guerra Mundial. Acordate, los alemanes estaban bombardeando Inglaterra, entonces que desapareciera alguien, por lo menos por un tiempo, no llamaba la atención. Pues dice, bueno, probablemente estaba en su casa, los alemanes le soltaron una bomba o estaba en algún lugar, le cayó una bomba y el cadáver está bajo los escombros o sencillamente se vaporizó en la explosión. Entonces el tipo pudo salirse con la suya durante un tiempo hasta que unos, ¿cómo se llama? Se consiguió una viuda, se llamaba la señora Durant Deacon era. Durant Deacon era una doña con mucho dinero y de repente se desapareció, pero unos trabajadores que estaban excavando después de un bombardeo precisamente, encontraron fragmentos de hueso y otras cosas que no parecían, que se miraban sospechosos, no parecía como la típica víctima de un bombardeo. Bueno, ya avisaron a la policía y hacen las conexiones y arrestan a este tipo. Pero en aquel tiempo te decía que si no había un cadáver identificable, eso era la única evidencia que tenías era circunstancial y no podías acusar a este Haidt, no lo podían acusar de asesinato, ¿no? Entonces el tipo así se burlaba de la policía y decía, no tienen cadáver, yo la maté pero no tienen cadáver, no me pueden hacer nada. O sea, como no era una confesión firmada, sino porque él podía retractar y decir, no, yo estaba jugando con ustedes, pero evidentemente no tenían cadáver. Entonces vino el patólogo, señor que se llama John Simpson, uno de los padres de la patología forense, y empezó a registrar el lugar y encontró la evidencia. Él sabía que por el ataque a los huesos y todo, que este había disuelto el cadáver en ácido, ¿ok? Y que por lo tanto no iba a quedar nada identificable. De hecho, la señora seguía como desaparecida y era imposible en ese momento decir que efectivamente había mano criminal. No tenían evidencia contra Haidt tampoco. Bueno, se pone a buscar, a peinar literalmente con una escobita, como que era arqueólogo, todo el sitio donde encontraron el cadáver, y encontró 3 cálculos de colesterol que pudo identificar como tales. Dice, bueno, esto es un cálculo de colesterol, solamente se forma en la vesícula, y de hecho prácticamente los humanos son la única especie que forma cálculos biliares, ¿okay? La única especie terrestre, pues es la única que tiene tal acceso al colesterol en la dieta que puede formarlo. Las demás especies es bien raro. Bueno, son cálculos biliares y por el tamaño y forma se nota que estuvieron en una vesícula humana, que fue un genio. Entonces logró demostrar que efectivamente que había disuelto el cadáver en ácido, pero que había quedado algo. Eso y unos dientes de una dentadura postiza, ¿ok? Y logró demostrar con eso que sí había habido asesinato. A Haidt, por supuesto, lo colgaron, ¿ok? Como debía ser. No tanto por haber matado a la viejita, sino por burlesco, ¿ah? ¿Qué te parece? Entonces, si su paciente o si su víctima es medio gordito, les recomiendo que intenten primero disolverlo en hidróxido de potasio, concentrado de hidróxido de sodio, porque saponifica la grasa corporal. Entonces, literalmente lo haces jabón, lo disolves y lo que queda
ese sí lo puedes disolver en ácido o en otro solvente. O sea, si querés garantizar, es un proceso tedioso, ¿ah? Si querés garantizar que no quede evidencia. Walter White era un montón de cosas, pero no era Aragán, ¿ok? Eso estaría interesante, que alguien estuviera monitorizando y dice, bueno, ¿y es que desde cuándo en el currículum de fisiología se incluye disolver cadáveres? Está dando los tips prohibidos, doctor. Y al final, mira, si al final de tu facultad de medicina no sabes, o sea, no has aprendido todas las maneras con que se pueden utilizar para cosas como esta, definitivamente no estabas prestando atención. La clase de medicina forense, mira, es una de las cosas que el libro es mucho más interesante que la práctica. La teoría de la medicina forense y la explicación de todas las trastadas que se pueden hacer son mucho más interesantes que lo que realmente haces aquí en este país, donde la medicina forense no tiene tanto trabajo detectivesco que hacer. Aquí las cosas son bien evidentes. O sea, si alguien causa de muerte, sobredosis de ombligo, ¿va? ¿Has visto eso como causa de muerte muy común en este país? Sobredosis de ombligos. Sí, a cada rato aparecen. Sí. 19, 20 ombligos calibre 45. ¿eh? O duplicación de sonrisa, ¿va? Una sonrisa de este largo aquí, mira. Entonces, aquí la medicina forense. Y dos, la gente piensa que la medicina forense es como CSI, ¿va? Que tienen un laboratorio súper sofisticado y todo ese montón de pruebas, todas exóticas. Sí existen, la mayoría. Pero la verdad es que no creo que en ningún lugar un laboratorio forense tenga el presupuesto para tener toda esa maquinaria. La mayor parte del trabajo es trabajo policial. Pero bueno, cuando te topa un caso interesante de esos, sí, aquí el único que me ha sonado como realmente que mostraba inteligencia forense o criminalística era la famosa bruja Cleo esa, ¿va? ¿Oíste hablar de ese caso? No, doctor. La bruja Cleo era una mujer que se las tiraba de bruja y que asesinaba a sus parejas, se casó varias veces, asesinó a sus parejas. Realmente nunca dijo por qué, murió hace poco. Entonces esta mujer los enterraba bajo el fogón. Y bueno, y los desaparecidos, el último, por el que la agarraron era un guatemalteco, y busca y vino un man, un agente ¿cómo se llama? De lo que ahora la DGIC, no recuerdo cómo se llamaba en ese tiempo. Muy inteligente, el código de él es el H3. Entonces, él contaba después la historia de que llegó a investigar y la doña pues no le encontraban nada, escarbaron en el patio, nada. Y frustrado porque todo el mundo sabía que era ella, pero no lo podían demostrar. Entonces viene él y en una de esas va a la casa de ella y entre otras cosas, bueno, está platicando, la doña no daba indicios, le pide un vaso de agua. Viene, agarra un vaso, le da un vaso de agua y en lo que él está tomándose el agua en la cocina, ve que alrededor del fogón había unas moscas, de esas moscas verdes de los cadáveres, que normalmente no la encontrarías en un fogón. Como la mosca esa tiene un sentido del olfato mucho más sensible que cualquier humano o un perro, sí estaba siendo atraído por el olor del cadáver que la vieja esta había enterrado al fogón y que muy inteligentemente lo había tapado con ceniza porque amortigua el olor. Los perros, si vos le echas ceniza al cadáver, no lo huelen. No lo huelen, solo sienten el olor de la ceniza, pero las moscas sí lo podía detectar. Entonces la mosca andaba y veía que la mosca aquella no se vive, que empieza a buscar en la cocina y se da cuenta, bueno, aquí no hay carne podrida ni nada para que hubiera algo que come carne podrida, ¿va? O que pone sus huevos en carne podrida.
Y esto, entonces empieza a investigar y se da cuenta que la mosca se paraba en el fogón. Ahí es donde la agarró. Entonces ya mandó a llamar a la policía, deténganme esta, y empiezan a escarbar bajo la cocina. Ahí estaban los cadáveres. No te digo, pero sí, el tipo tuvo el ojo para reconocer que ahí esa mosca no era una mosca de cocina, sino que no tenía nada que hacer ahí. Muy buena la historia como la contaban, pues. Y fue un caso famoso por allá por 2002, 2003. ¿Okay? Busca la bruja Cleo y vas a ver. Uno de los casos bonitos de la medicina forense de este país. Doctor, ¿no se suponía que hacían las víctimas en tamalitos? Eso es leyenda urbana, creo yo. Esa es leyenda urbana, porque bueno, puede haber sido, pero nunca se demostró que hubiera habido canibalismo. Lo que sí era que la doña le decían la bruja porque era esa satanista, ¿va? Y que hacía rituales, porque sí los cadáveres se notaba que los había utilizado para algún tipo de ritual, ¿ok? Pero si alguna vez hizo tamalitos de carne humana, nunca lo pudieron probar. Sí, esa parte me lo oí, y de que incluso le había servido, la leyenda iba un poquito más allá y que decía que una vez a los policías que habían llegado a investigar les había ofrecido y les había servido tamalito, y que por ahí andaba el cuento de que presumían que les había dado carne humana a los policías. Rico. Depende de quién sea, porque si es algún man que, no sé, tal vez algún man que no esté muy duro, muy viejito, muy duro y muy curtido, tal vez sirva para hacer tamalitos. Por otra parte, si vas a consumir carne humana, la carne humana es en general segura, pero no se recomendaría. ¿Sabes por qué? Pues nosotros bioacumulamos todas las toxinas de lo que comemos. Y algunas de las vísceras del humano, en particular el hígado, incluso los caníbales no se las comían porque se sabía que eran tóxicas. Imagínate, por ejemplo, mi hígado. Ya estoy expuesto aquí a metales pesados, compuestos orgánicos volátiles, toda la cantidad de químicos que trae la comida que me como, y normalmente se los vas acumulando con el tiempo en dos lugares: hepatocitos y grasa corporal. Por lo tanto, ambas cosas básicamente son una colección de todas las cosas nocivas que me he metido durante 50 años. Yo no creo que sean la mejor o más saludable cosa que comer, pero bueno, allá vos. Yo como procuro evitar no caer en manos de caníbales. Uy, sí, doctor, no vaya a ser que se le atraviese uno en la calle. Aunque bueno, como quien dice, no, pero entonces sería algo así como Aníbal Lecter versus Saw. A ver quién gana. Como quien dice, atrapar al caníbal y hacerle algo. No sé qué. Bueno, entonces, volvamos al asunto de la bilis. Entonces, ahorita estás en una situación bien particular. Espérate, ¿dónde estoy? Como te decía, caemos entonces en el punto de que esa circulación enterohepática me está regresando el 94% de las sales biliares, pero también lo hace con la bilirrubina. La bilirrubina, a su vez, va a tener una recirculación, y esa recirculación implica que el 80% de la bilirrubina regresa por circulación enterohepática. Ahora tenés bilirrubina conjugada, que es absorbida por el intestino. %. Y al ser absorbido se desconjuga otra vez. Se desconjuga, pasa al hígado
para volverse a conjugar y volverse a absorber. O sea que 80% de la bilirrubina la está reciclando. El otro 20% se va a perder de dos maneras. Una es por el riñón, ¿ok? En el cual al caer a la orina se convierte en puro bilinógeno, que es lo que le da el color amarillento verdoso a la orina, por cierto. Y las bacterias la van a convertir en urobilina, ya en la vejiga. La otra parte se va a perder porque no se absorbe, y en el intestino las bacterias la convierten primero en estercobilinógeno, ¿ok? Que es incoloro, pero al caer al colon en contacto con el aire se oxida a estercobilina, que tiene el color característico café de la materia fecal. El color café de las heces es provocado por o es producido por la estercobilina, que es un producto de degradación de la bilirrubina, ¿ok? Ahora, hasta ahí muy bien, pero nos vamos por último al último proceso de secreción, que es ya en el intestino delgado. En el intestino delgado, voy a quitar esto, quitarme un poco de unos cuantos apps aquí, un poco de carga porque se llena en el intestino delgado. Normalmente J1 e ilion están llenos de criptas, ¿ok? Cripta de Lieberkühn, donde vas a tener otra vez un tipo de glándula, mira, tubular simple, donde tenés 3 tipos de células. Una célula caliciforme que tiene esta forma, productora de moco. Aquí principalmente lo que estás produciendo es moco, ¿ok? Una célula epitelial, cuya función es esencialmente recubrimiento y absorción, y una célula de Paneth, que es secretora. Intercalado entre estas células vas a tener alguna cantidad de células que secretan mediadores locales, o sea, péptidos, hormonas, etcétera, para regular la secreción en la célula intestinal. Pero en el intestino, en particular, no estás interesado mucho en producción de enzimas y demás cuestiones, porque la mayoría ya fueron inyectadas hacia el intestino provenientes del páncreas. Lo que querés acá hacer 2 cosas. 1, obviamente absorción. 2, producción de moco. Para, 1, evitar el trauma mecánico, porque la mucosa del intestino es sorprendentemente delicada al trauma mecánico. No es como la mucosa del estómago, que le podés meter literalmente piedras y no se va a dañar. La mucosa intestinal básicamente espera que lo que caiga es un líquido, ¿okay? Y lo que estás previniendo con el moco es que haya ataque enzimático a toda la mucosa intestinal. Las células epiteliales se van a encargar de absorción más secreción ¿de qué? De agua y electrolitos. Y las células de Paneth de secretar, como decíamos, enzimas. ¿Okay? Ahora, toda la mucosa va a estar cubierta de miles de estas criptas. En particular, en ese momento, el principal trabajo lo vas a tener con la secreción de agua y electrolitos. ¿Por qué? Porque acá, nuevamente, querés ajustar la concentración de electrolitos por intercambio. O sea, acordate que en los anteriores pasos, estómago y duodeno, habíamos mandado una gran cantidad de potasio al tubo digestivo, ¿no? Y además
habíamos mandado una buena cantidad de bicarbonato que yo quiero recuperar, si es posible, porque cuesta energía fabricar el bicarbonato. Ya vimos que en la célula pancreática yo estaba gastando ATP para producir ese bicarbonato, y que si yo sencillamente lo boto, estoy botando recursos, y de hecho ese bicarbonato, botar base, sería lo mismo que ganar ácido, ¿va? Si yo boto base es lo mismo que ganar ácido, por lógica que sí, ¿va? Entonces yo quiero recuperarlo, y por lo tanto de aquí tengo que hacer en el intestino una secreción combinada y con un mecanismo de absorción. La secreción de las criptas en total me va a dar aproximadamente unos 1800 cc por día de líquido. Fíjate, estoy secretando todavía líquido al intestino. Antes de hacer absorción, yo tengo que terminar de hacer estos procesos de secreción, y por lo tanto hasta ahorita ¿cuánto llevo? 1000 cc de saliva, más 1000 cc de jugo pancreático, más 500 o 600 cc de bilis, más 1000 cc de ácido, y o sea que ya le voy inyectando como 5 litros al desayuno de Paola antes de poder absorber nada, ¿ok? Obviamente que después voy a recuperar esos 5 litros, si no estaría perdiendo más de lo que gano, pero ya me va siguiendo la lógica, ¿eh? Entonces, ahora, ¿qué secreto acá? Uno es, como te decía, principalmente, aquí ya no voy a estar soltando mucho bicarbonato, ya el pH intestinal tiende a ser alcalino, obviamente, pero obviamente todavía voy a secretar una serie de enzimas. ¿Qué voy a producir? Bueno, ¿qué voy a producir acá? Voy a producir enzimas para terminar de manejar los carbohidratos, en particular disacaridasas. Porque yo ya a estas alturas, en el intestino, ya en el yeyuno, en el ileum, yo ya rompí el almidón, pero lo rompí, las cadenas, para formar disacáridos, o sea, lactosa, maltosa y sacarosa, principalmente, los 3 disacáridos esenciales de la dieta. Y ahora necesito partirlos a monosacáridos, porque el borde en cepillo solo absorbe monosacáridos, en particular glucosa, fructosa y galactosa. Entonces vamos a ver, si yo tomo las disacaridadas, lo que hacen, por ejemplo, la sacarosa, tu azúcar normal del azucarero, es una molécula de glucosa más una de fructosa. Tengo que romper ese enlace porque como tal la sacarosa no se absorbe. Si tengo lactosa, ¿vale? Tengo glucosa más galactosa, y necesito una enzima en particular acá para la lactosa, se llama lactasa, que es la enzima que es deficiente en alguna parte de la población, o que es deficiente conforme pasa la edad y desarrollas una intolerancia a la lactosa, ¿eh? De gente que anda tomando leche deslactosada, que por cierto yo detesto la leche, el sabor de la leche deslactosada. Ninguno de ustedes. Nunca la he probado, no me gusta. Es pura agua con colorante eso. Horrible. Pero es que lo que pasa es que, bueno, de hecho la intolerancia a la lactosa no es sí, es una patología en nosotros, pero es que porque los humanos somos una especie como de costumbre bien especial. Somos probablemente de las poquísimas especies que tienen lactasa después de la infancia. Sí, porque se supone que la única fuente de lactancia es la lactancia materna. Y yo no tendría por qué ser capaz de procesar la leche materna a estas alturas del partido, o la leche en general, ¿ya? Sin embargo, aquí viene un proceso de selección evolutiva.
La gente de origen asiático no tiene lactasa y no tolera la leche. Neta diarrea, se distienden, etc. Por una cuestión evolutiva. Mira, las razas asiáticas, o sea, los chinos, japoneses, etc. Si vos has visto, por ejemplo, en la cocina japonesa o china, no hay nada de leche, ¿va? No hay nada lácteo. Yo no he visto un plato de comida china que tenga que ver con queso, ¿va? Queso de vaca, no de soya, ¿va? O alguien me puede corregir en ese aspecto. Es cierto, doctor. Porque en Asia las vacas no se crían para leche. Las usas generalmente, los reses, búfalos y todo, se usaban como animales de carga o para remolcar arados y cosas así. Y ya cuando estaban viejos, te los comías. O sea, para la carne, cuando ya no eran utilizables para tracción, vaya, para como fuerza motora. Y por eso también la comida china, en general, ¿te has dado cuenta que la carne la pican en pedacitos chiquitos? O la hierven. Como laminitas. O super hervida. Eso es porque normalmente lo que sacrificaban eran animales ya viejos, que si hubieras querido agarrar un bistec de eso, iba a ser como el equivalente de una llanta de carro a lo que te querías comer. Entonces, empezaron a cortarla bien finita para que fuera más fácil de cortar y de comer. Bueno, entonces, no hay... ahora cambia un poco culturalmente, pero tradicionalmente no había... la leche de la vaca casi no se utilizaba. Era para que el ternero lo aprovechara. Entonces, y además venían... China, por lo menos el sur de China, es más o menos tropical. Entonces, criaban vegetales y algunas cosas de pescado y carne. Entonces, desde temprano sus dietas se adaptaron a que no necesitaban leche, y si no necesitas leche, no producir lactasa. Resultado, con el tiempo fueron heredando la predisposición a deshacerse rápido de la producción de lactasa y la intolerancia a los lácteos. Ahora tomemos los descendientes de europeos, o que nos las queremos tirar de descendientes de europeos. En el norte de Europa no había nada que cultivar, y los ancestros de los europeos eran pastores nómadas, y en medio del invierno, que está cayendo nieve, una de las principales fuentes de proteína, no sacrificabas tanto a los animales y no tenías tanta vaca, sino que criabas ovejas y cabras que dan menos carne, pero que son más fáciles de criar porque comen cualquier cosa, ¿va? Entonces, los ancestros de los europeos se hicieron pastores y andaban por ahí con sus ovejas, cabras y vacas y demás animales. Pero para un pastor matar una oveja es algo de mucha necesidad, porque no son tan fáciles de encontrar. Entonces, pero ordeñarlas era una cosa útil. Entonces, estas tribus de pastores viven de tomar leche o sus derivados. Empezaron a hacer queso porque era una manera de preservar la leche como algo que no se arruinara. Ya un queso seco, endurecido, puede durar años, ¿va? Por lo menos puede durar 3 o 4 meses, como te lo puede decir el pedazo de queso que tenés en el fondo de tu refrigerador ahí, que te has olvidado de él y que de alguna manera todavía puede que sea comestible. ¿Ok? Entonces, como su dieta era a base de lácteos, tenían que tener lactasa y por lo tanto toleran y fueron heredando eso como una ventaja evolutiva, la capacidad de digerir la leche hasta edades avanzadas. Entonces, tener 70 años y todavía poder consumir lácteos, que debiste dejar de consumir hace
69 años, y sin embargo tener la capacidad de digerirlo porque era una adaptación evolutiva a una dieta basada en leche. ¿Ya? Los, ¿cómo se llama? Las tribus africanas también tienen producción de lactosa porque también son pastores, ¿no? La mayoría eran pastores y agricultores que dependían de alguna que otra vaquita porque la fuente de proteína principal era la leche. Si sos pastor y nómada, como te decía, casi nunca matás a los animales que andás pastoreando por ahí porque es una pérdida económica bien grande. Si tenés 3, 4 cabras que andás cuidando, no vas a matar una a menos que sea una gran celebración. Bueno, entonces, aquí caemos de vuelta a las disacaridasas, ¿no? Entonces, vamos a ver. Primero, manejo de los carbohidratos. 2, vas a tener... ¿Dónde está? ¿Dónde está mi intestino? Vas a producir también una lipasa intestinal, porque hasta ahorita, como te dije, la lipasa pancreática, la fosfolipasa, etcétera, han hecho parte del trabajo y ya tenés grasa solubilizada. Pero ahora lo que vas a hacer es que yo tengo esto, tengo un triglicérido, tu grasa típica, que tengo glicerol y aquí tengo 3 ácidos grasos. Luego, este glicerol yo lo logro separar con la lipasa. Ahora tengo 3 ácidos grasos que sí son absorbibles por la célula del epitelio intestinal. Okay. Me rompe las uniones de las moléculas de triglicéridos y te las hace disponibles para ser absorbidos por la célula epitelial y que vayan por el linfático intestinal hacia la circulación linfática y después a la circulación general. ¿Okay? El tercer punto es que aquí también tenés una serie de peptidasas. ¿Okay? La digestión de la proteína todavía está ocurriendo acá. ¿Por qué? Porque las enzimas pancreáticas me rompieron las cadenas largas de proteínas a cadenas cortas de péptidos, pero aquí tengo que fragmentar esas cadenas cortas de péptidos a aminoácidos individuales, que es lo que puedo absorber nuevamente, porque la célula epitelial solo tiene transportadoras de aminoácidos y de hecho hay una razón evolutiva y fisiológica por la cual vos no podés absorber péptidos completos, y es porque esos péptidos muchas veces también lo estás utilizando como molécula señalizadora en algún punto. Los aminoácidos sueltos no tienen problema. Aparte, es mucho más fácil intercambiar aminoácidos entre los diferentes procesos que manejan proteína que manejar péptidos completos, porque son generalmente muy grandes y muy torpes para ello. ¿Ok? Y por último, bueno, ¿cómo vas a regular la secreción del líquido acá? Entonces, la mayor parte de la secreción de aquí está mediada por 2 cosas. Una es acetilcolina, que tiene un efecto relativamente débil sobre la secreción, pero la presencia de alimento, en particular la detección de la osmolaridad y la detección en menor grado de los componentes, va a estimular localmente una serie de reflejos que me aumentan la secreción. ¿Okay? Total, aquí, como te decía, ya a este nivel te das cuenta que haces mucho menos secreción en el intestino delgado, porque aquí la mayor parte de las células las vas a utilizar más que nada para procesos de absorción, y las células epiteliales son mucho más comunes acá que las células secretoras de Paneth. ¿Cabal? Bueno, entonces, aquí, con esto ya debo por concluido la parte de procesos de secreción.
el martes vamos a ver ya lo de digestión y absorción. Por otra parte, vamos a hacer una cosa. Los videos están decentes. Los videos están, digamos así, decentes. Los que están en el canal de YouTube. Véanlos el fin de semana. Okay. El lunes, obvio, es feriado por el 1 de mayo. Sonrisota en la cara de Paola, como puede uno esperarse, ¿va? No hay que quejarse, doctor. Ok. Entonces, hay 3 días para ver 3 videos. Y el martes vamos a ver digestión y absorción, bajo el entendimiento de que gran parte de ello ya está cubierto en los videos y que entonces los, ¿cómo se llama? Y que entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tener una clase así como más acelerada, sencillamente revisando los conceptos críticos y aclarando las dudas que haya. ¿Cabal? Ok, doctor. Cabal, recuérdense que porque ya vamos a ver, el lunes es 3, ¿va? Y ahí, ¿qué día cae 9? Porque el tercer examen caía cae el lunes siguiente, o sea que cabal, esa es la semana del examen que ya vamos a ver digestión y absorción y vamos a ver el concepto del metabolismo basal. Veamos acá, espérenme, vamos a poner algo. Espérate. Para que veamos cómo estamos con el calendario, así como siempre hacemos la revisión de cómo vamos en el tiempo y vamos bien, si te das cuenta. Espérate. Ya dejó de compartir, doctor. No, sí, es que ahorita lo voy a recompartir. Ahí está, ¿ve? Ahí va. Ahí está. Entonces estás aquí, mira. Hoy es 29 de abril, ¿va? Sí, doctor. Estamos acá. Entonces, ya vimos regulación, ya vimos todo esto, mira. Ahora vamos a ver, esto lo van a ver el fin de semana. Gestión y transporte, metabolismo, llegamos hasta acá. Entonces, lo que nos queda es metabolismo basal y esto que sí es la parte más interesante. La temperatura corporal es corto, pero lo que me interesa a mí es esto, mira, la fisiología de la obesidad y del ayuno, que vamos a ver jueves y viernes de la próxima semana, para caer en el examen de el día lunes y ya tendríamos 3 parciales completos. Ya se va a librar de mí, doctor. Espero. No, capaz que me vas a amenazar con caer en fisiopato el día en que es fisiopato. No, es que si da fisiopato, usted por seguro que yo voy a estar ahí. Why? ¿Por qué a mí? Ok, perfecto. Entonces, bueno, tienen tarea para el fin de semana, para que estén ahí con eso de los videos, pero así tranquilos. Aquí terminamos, váyanse a descansar. Nos vemos día martes, ¿ok? Hey, acuérdense que el martes también hay que hacer la retroalimentación del laboratorio que no hemos hecho. Que la vez pasada no hicimos, ¿verdad? Porque era ¿qué? No me recuerdo porque no hubo laboratorio. La vez pasada porque fue virtual, si no me equivoco. Fue virtual, es cierto, y no contaba. Pero ahorita supongo que el de hoy sí es en físico, ¿va? Sí, así es, el de hoy y mañana. Ok, entonces el martes la retroalimentación usual de cómo van llevando el laboratorio. ¿Ok? Perfecto. Ok, cheque, bye. Está, Bye, doctor. Bye, doctor. Gracias, doctor. Ok, gracias.